Mi cuñada ladrona me robó los aretes de mi familia y luego me agredió. Así que la arresté y presenté cargos. Toda mi familia se puso de su lado y mi hermano empezó a fabricar pruebas para intentar demostrar que ella era inocente. Mi hermano y mi cuñada habían venido de visita a casa de mis padres. Y durante la cena, confronté a mi cuñada sobre cómo me robó. Le pregunté dónde estaban los aretes de mi bisabuela y saqué la cámara de seguridad que tenía en mi habitación. Mostré el video, que la mostraba colándose en mi cuarto, buscando en mis cajones y llevándoselos. Mi hermano fue el primero en responder, diciendo que lo hizo por una buena causa. Le pregunté cuál era esa causa, y ella dijo que los empeñó para tener más dinero para la boda. En ese momento perdí el control. La llamé ladrona y le dije a mis padres, quienes se mantenían en silencio, que llamaran a la policía, ya que iba a presentar cargos. «Oh, no lo harás», respondió mi cuñada antes de caminar hacia mí y darme una bofetada. Luego empezó a jalarme el cabello y a gritar. Incluso tomó un vaso y lo rompió sobre mi cabeza, causando que comenzara a sangrar. Mientras todo esto sucedía, vi a mi madre en la sala marcando al 911. La policía llegó rápidamente y, al ver mis heridas, preguntaron qué estaba pasando. Empecé a explicarles a los policías lo que había sucedido, pero mi cuñada decía todo lo que podía para evitar que lo hiciera. Esto hizo que los policías se pusieran suspicaces y pidieron ver el video. Cuando lo vieron, no necesitaban más convencimiento. Emily fue arrestada allí mismo, frente a toda la familia. Me sentí algo satisfecha. Verás, Emily era el tipo de persona que haría cualquier cosa para ser el centro de atención, especialmente cuando se trataba de celebraciones. Tenía esta obsesión de querer siempre que todo fuera más grande, mejor y más extravagante que el de los demás. En su mente, era como una especie de Daisy Buchanan moderna de El Gran Gatsby, flotando en el lujo y organizando eventos impresionantes donde ella era la estrella. Pero Emily no tenía el dinero para sostener sus fantasías. Ella y mi hermano David constantemente vivían más allá de sus posibilidades. Cuando estaba planeando la recepción, hablaba de ello como si fuera el evento más grande del año. Estaba decidida a tener el lugar más impresionante, las flores más caras y el mejor catering sin importar el costo. Era conocida por maxear tarjetas de crédito, pedir préstamos y hacer cualquier cosa para satisfacer ese deseo de validación. Y aunque David sabía que estaban ahogados en deudas, él seguía apoyando sus fantasías. David siempre había sido del tipo que tomaba malas decisiones cuando se trataba de mujeres. Sus relaciones eran siempre con chicas que se preocupaban más por las posesiones materiales que por las conexiones significativas. Y tenía la costumbre de perseguir a mujeres que parecían perfectas en la superficie, pero que eran huecas por dentro. Emily no era diferente. Tenía encanto. Su fijación por el lujo y el estatus era evidente incluso antes de que se casaran. David también lo vio, pero decidió ignorarlo. Se había convencido a sí mismo de que la necesidad de Emily por las cosas materiales no era tan mala como parecía. David nunca creyó que podía conseguir algo mejor que ella. La constante obsesión de Emily con su apariencia era todo lo que había atraído a David desde el principio, pero aún así siguió adelante con la propuesta. Supongo que pensó que tal vez esta vez sería diferente. El miedo de David a estar solo o a no encontrar a alguien mejor lo llevó a pasar por alto los defectos que todos los demás podían ver. Así que cuando Emily vendió los aretes y fue arrestada después de nuestra pelea, David reaccionó exactamente como se esperaba. Esa misma noche, la sacó de la cárcel sin dudarlo. No le importó que Emily hubiera traicionado la confianza de la familia. La lealtad de David hacia ella era firme, tanto que se había convencido de que ella no había hecho nada malo. David vino a verme esa misma noche, furioso. Me acusó de exagerar, dijo que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua y me dijo que los aretes no valían mucho de todos modos. Dijo que Emily estaba desesperada porque necesitaban dinero para la recepción de la boda y que no era gran cosa, ya que ahora era parte de la familia. Dijo que tenía todo el derecho a tener esos aretes. Ahí fue cuando exploté. Le dije que los aretes no se trataban del dinero. Se trataban de la familia. Me rompía el corazón que mi propio hermano no pudiera ver por qué esto me dolía tanto. Encima de eso, me agredió, y tuvo suerte de que solo estuviera presentando cargos por el robo y no por eso también. En lugar de entender, sin embargo, empezó a darle un giro a la situación a su favor, diciéndole a la familia que yo estaba siendo dramática, que siempre había tenido celos de Emily y que solo quería crear problemas.
Incluso tuvo el descaro de decirle a algunos familiares que yo le había dado los aretes a Emily como regalo de bodas. Mis padres, que al principio habían sido tan solidarios, empezaron a cuestionarlo todo. David siempre ha sido el hijo de oro, ya que es el más joven de los hermanos. Así que no le fue difícil cambiar su percepción de mí. Jugó la carta de esposo leal, diciendo que solo estaba defendiendo a su esposa. Unos días después, mi teléfono sonó y vi que era mi mamá. Casi no contesto. Sabía exactamente lo que venía, pero lo hice. Pude escuchar el cansancio en su voz desde el momento en que empezó a hablar. Primero, hubo esa charla vacilante, el tipo de conversación donde puedes notar que solo están tratando de encontrar el momento adecuado para abordar el verdadero motivo de la llamada. Finalmente, llegó al punto y me dijo que había hablado con David y que él le había dicho la verdad. Dijo que era realmente decepcionante escucharlo y que la situación los había molestado a todos. No dije nada, solo la dejé hablar. Sabía que David la había convencido. Ya podía notar por el tono de su voz que le creía a él, o al menos lo suficiente como para pensar que yo tenía algo de responsabilidad en todo esto. Siguió hablando, diciendo que toda la situación se había salido de control. Y luego me dijo que debía disculparme con Emily. Dijo que si hablábamos las cosas, podría ayudar a sanar a la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Disculparme con Emily por recibir una bofetada y que me rompieran un vaso encima después de confrontarla por robarme, por vender nuestra reliquia familiar. Mi pecho se tensó al darme cuenta de lo que realmente se trataba esto. Mi mamá no estaba pensando en mí. Estaba pensando en cómo se veía todo esto. Le preocupaba más suavizar la situación que lo que realmente había sucedido. Y colgué el teléfono. Muy pronto, la mitad de la familia estaba de su lado mientras la otra mitad me apoyaba. No podía creerlo. Mi propia familia se estaba volviendo en mi contra, todo por las mentiras de mi hermano. Estaba destrozada. Así que decidí presentar cargos contra Emily. No iba a dejar que ella se saliera con la suya si mi hermano quería proteger a su esposa a toda costa, bien. Pero no iba a permitir que me manipularan para hacerme pensar que estaba equivocada. Era un robo, simple y llanamente. David no perdió tiempo en tergiversar la situación para proteger a Emily. En el momento en que presenté cargos, empezó a decirle a quien quisiera escuchar que solo estaba tras el dinero y que había exagerado todo porque estaba celosa de Emily. Según él, siempre había estado celosa de ella, de su relación. Y por eso estaba haciendo un gran problema por un par de aretes. Escuché a través de la familia que había estado llamando a los parientes y diciéndoles que yo había hecho que encarcelaran a Emily porque no podía soportar que mi hermano menor se casara con alguien tan buena como Emily, ya que yo aún no había encontrado a mi persona. Me pintó como una hermana avariciosa y vengativa que no soportaba verlo feliz. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a creer sus mentiras. De repente, los familiares que me habían apoyado empezaron a cuestionarme, preguntándome si tal vez estaba siendo demasiado dura y si realmente era necesario presentar cargos. Sabía que no podía enfrentar esta batalla legal sola. Así que contraté a un abogado. Pensé que las pruebas serían claras, especialmente con las grabaciones de seguridad y el hecho innegable de que los aretes habían sido vendidos. Pero subestimé hasta dónde llegaría David para proteger a su esposa. Tan pronto como comenzó el proceso legal, David empezó a sabotearme. Mi abogado me informó que David había dado un paso más. Estaba sobornando a personas, intentando que testificaran en mi contra. Pagó a algunos familiares lejanos para que dijeran que me habían oído decir que no me importaban los aretes y que se los había dado a Emily como un regalo de bodas. Era una mentira total, pero la audacia de todo esto me dejó conmocionada. Hizo todo lo posible para desacreditarme. Las personas a las que sobornó estaban dispuestas a declarar testimonios falsos que amenazaban con debilitar mi caso por completo. No tardó mucho para que mi abogado se diera cuenta de que algo no estaba bien. Lo peor llegó cuando David presentó supuestas pruebas ante el tribunal y fabricó mensajes de texto entre Emily y yo. Mi abogado me mostró las capturas de pantalla y sentí que el estómago se me caía. Parecían mensajes que realmente podría haber enviado. En los mensajes, parecía que le decía a Emily que podía tomar los aretes cuando quisiera. Uno de los textos incluso decía, puedes quedártelos si te gustan. No tenía idea de cómo David había logrado crear algo así, pero estaba claro que no se detendría ante nada para proteger a Emily. Y no se quedó ahí.
Mi abogado logró localizar a uno de los familiares que había venido a testificar, y admitieron fuera del récord que David los había presionado para mentir. Les había pagado para decir que no me importaban los aretes, que prácticamente se los había dado a Emily sin pensarlo. No se trataba solo de ganar la batalla legal. Para David, se trataba de hacerme quedar como el villano. Cada nuevo golpe de David me recordaba que mi hermano prefería verme fracasar antes que admitir que su esposa había hecho algo mal. El día del juicio, el ambiente se sentía tenso. Entré a la sala sabiendo que este era el momento en el que todo saldría a la luz. Mi abogado presentó nuestro caso. Mostró las grabaciones de seguridad de Emily entrando a hurtadillas en la habitación, los documentos que probaban la venta de los aretes y todas las pruebas de su robo. Pero cuando los testigos fueron llamados al estrado, el plan de David comenzó a desmoronarse. El primer testigo fue un primo lejano. Bajo la presión del interrogatorio, su confianza tambaleante se quebró y admitió que David le había pagado para contar una historia falsa. La sala de audiencia se llenó de tensión mientras la confesión de nuestro primo exponía las mentiras de David. Luego, un amigo de la familia también confesó haber sido sobornado por David. Cada testimonio debilitaba la narrativa que David había tratado de construir. Estas eran personas en las que él había confiado para mentir por él. Pero bajo juramento, no pudieron mantener la farsa. El verdadero golpe llegó cuando mi abogado presentó las pruebas fabricadas, mensajes de texto que David había creado para que pareciera que yo le había dado los aretes a Emily. El testimonio de un experto confirmó que los mensajes habían sido alterados digitalmente, lo que demostraba que David había intentado engañar al tribunal. El juez estaba horrorizado por la magnitud de las mentiras de David y ordenó su arresto por falsificación de pruebas y soborno a testigos. David fue sacado de la sala esposado. Sus desesperados intentos de controlar la situación se habían derrumbado por completo. Ahora, enfrentando las consecuencias sola, Emily fue declarada culpable de robo. Las pruebas en su contra eran innegables, las grabaciones de seguridad y los registros de venta sellaron su destino. El juez me otorgó el valor total de los aretes junto con parte de la herencia que mi hermano y mis padres habían intentado ocultarme. Aparentemente, mi abuela había dejado más dinero para mí, pero David y mis padres decidieron gestionarlo sin decírmelo. Había un pequeño fondo fiduciario destinado a mí, pero en lugar de ser transparentes, mi familia lo mantuvo oculto. David, siendo visto como el más responsable por ellos, había estado administrándolo, o más precisamente, derrochándolo. Usó parte del dinero para sus propios gastos y escondió el resto, pensando que nunca me daría cuenta. Ese fue el golpe final para mis padres, quienes habían tomado partido por David y Emily, y ahora tenían que enfrentar el hecho de que habían estado apoyando a las personas equivocadas. Al salir de la sala del tribunal y ver la expresión de mi mamá, me destrozó. Durante meses, ella había sido quien intentaba mantener todo unido. Cuando Emily fue a la cárcel después de la pelea, mi mamá estaba más preocupada por guardar las apariencias que por cualquier otra cosa. Pero ahora, ver a David siendo arrestado por todo lo que había hecho me impactó. Ella parecía estar destrozada. Había estado aferrándose a la esperanza de que las cosas pudieran volver a la normalidad. Pero ahora, con David siendo llevado esposado, se enfrentaba al hecho de que su hijo realmente iría a prisión. No pude evitar sentir pena por ella. Una vez que se resolvieron los asuntos legales, finalmente se transfirió el fondo fiduciario a mi nombre. Al principio, se sentía extraño, como si el dinero estuviera manchado por todo lo que había ocurrido. Pero después de todo el caos, supe que necesitaba alejarme. Así que usé parte de esa herencia para irme lo más lejos posible de todo. Reservé unas vacaciones en las Islas Caimán. Pensé que si iba a usar este dinero para algo, bien podría ser para encontrar algo de paz para mí. Las Islas Caimán estaban tan lejos del desastre como era posible. Me parecía irónico que la misma herencia que David intentó ocultarme se estuviera utilizando como dinero para mis vacaciones mientras él iba a pasar años en una celda. Una vez que llegué, fue como si finalmente pudiera exhalar por primera vez en lo que parecía una eternidad. Ya no estaba constantemente pensando en el juicio ni en mi familia rota. Era solo yo, el océano y una oportunidad para procesar todo lo que había sucedido. Nadé, leí y tomé el sol. Y por un momento, solo se trataba de mí. Ahora David está en prisión. La reputación de Emily está arruinada. Y mi relación con mi familia es complicada. He cortado completamente lazos con mi hermano.
Mis padres están tratando de enmendar las cosas, pero es difícil perdonarlos por cómo me trataron durante todo este lío.